Buenos días a todos. Bueno, buenos días de nuevo ya. ¿Qué tal? Espero que llevéis bien la mañana. Quería compartiros algo. Estaba en el estudio de la Biblia ahora en la mañana y estaba viendo un aspecto también que considero que es imprescindible que lo podamos ver juntos porque me lo habéis preguntado en muchas ocasiones. Sí, he visto como que es un tema que habitualmente veo que no está, que no nos lo han inculcado de base. Es como de estos temas que no los traemos como un principio ya establecido, sino que lo tenemos que instaurar nuevo. Y tiene que ver con el hecho de conseguir llevar a cabo todo lo que Dios nos habla, ¿no? Tiene que ver con por qué realmente hay aspectos que pareciera que de alguna manera se vuelven complicados o se vuelven complejos a la hora de una cuesta arriba a la hora de poner por obra ciertas cosas y es por algo mucho más sencillo, es porque requiere un proceso y hay veces que nosotros queremos saltarnos una de las etapas de ese proceso. Claro, el mero hecho de saltarnos una etapa en ese proceso automáticamente hace imposible llegar al final. Entonces, veamos y dejarme que os enseñe este aspecto que estaba meditando en él, estudiando en Deuteronomio, que estoy estudiándolo ahora, y me parecía muy interesante que lo podamos comprender. Creo que es muy productivo si esto lo entendemos bien. Fijaos lo que dice, está en Deuteronomio en el capítulo 5 en el verso 1, por si lo queréis estudiar también, y dice lo siguiente, dice, y entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, primer punto, oye Israel, escucha, y le dice, los estatutos y las ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes. Les está básicamente como diciendo, os estoy dando una enseñanza, parte número uno, escuchar, ¿sí? Y dice, número dos, para que los aprendan, ¿sí? Fase número dos del proceso y resultado número tres, y entonces lo pongan por obra, ¿sí? Entonces aquí tenemos el procedimiento, es decir, todo lo que nosotros estamos enseñando y todo lo que por ende estáis aprendiendo tiene una finalidad, o todo lo que escucháis, mejor dicho, todo lo que llegáis a oír de toda la enseñanza, realmente tiene una sola finalidad, que es que lo acabáis, que lleguéis a poder aplicarlo en vuestras vidas, porque si lo aplicáis, os va a generar un montón de beneficios en la vida, de mente, emocional, de salud, en todos los aspectos. Ok, el fin es ponerlo por obra, pero ¿qué ocurre? Para llegar a poner por obra una enseñanza que acabamos de escuchar, tenemos que pasar por el procedimiento que requiere. Igual que si hay que hacer un puchero, no nos podemos saltar ningún paso, o una paella, no te puedes saltar un paso porque ya no sale. Del mismo modo, toda la enseñanza que se recibe hay que aplicarle un proceso sí o sí obligatorio. Y a veces yo me he dado cuenta que el hecho de no saber cuál es el proceso a mucha gente le ha llevado por tener una confusión de llegar a pensar que puede haber alguna enseñanza de Dios que es complicada o que realmente puede costar implementarla. No es así, no hay ninguna enseñanza de Dios que sea difícil porque no nos olvidemos de que realmente toda la enseñanza de Dios ya está dentro de nosotros, solo que nos la tenemos que hacer recordar. Esa es un poco nuestra misión. Y llevar de alguna manera luz sobre esa área para que de alguna manera la podamos reescuchar, la podamos rememorar y entonces la podamos ejecutar. Ok, esa es la misión. ¿Cuál es el procedimiento que no nos podemos saltar? El primer paso del procedimiento es básico, tenemos que escuchar, sí o sí, por el oír es que va a acceder ese espíritu. Ok, tenemos que escuchar, número uno, ese es el inicio y tenemos un fin que es llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a bendecir, lo que Dios va a recompensar, lo que Dios va a honrar, todo lo que hace que Dios se empiece a mover, todo el relevo, vamos a decir, ¿no? Que hace que Dios empiece a moverse, no es ni cuando escuchamos, sino que es cuando actuamos, es decir, cuando ya nosotros lo hemos puesto por obra. Por eso hay muchas veces que decimos, ok, yo he escuchado algo, yo he entendido inclusive algo, yo hasta memorizo algo, lo sé, lo recuerdo Juan 3:16, ok, vale, pero el problema es que Dios en ninguna de esas etapas entiende que tú has recorrido tu franja de carrera.
Dios de alguna manera sigue esperando el testigo, lo sigue esperando. ¿Por qué? Porque para Dios el testigo no se lo pasas hasta que tú no has llegado a hacer, a actuar, a producir un cambio a través de la enseñanza. Cuando has hecho ese cambio, Dios entiende que le acabamos de dar el testigo y entonces cuando verás que toda la infraestructura celestial se pone en marcha y empieza a producir cosas milagrosas. Eso es lo que deberíamos de estar viviendo de forma diaria. Digo diaria porque diariamente tenemos enseñanza de un lado o del otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender que el procedimiento empieza en escuchar, parte número uno, como ahora estamos haciendo, y parte número dos, acaba el proceso en poner por obra, es decir, en una acción. Si no hay acción de la enseñanza que hemos recibido, estaríamos diciendo que entonces la palabra no se ha encarnado en nosotros. Entonces, sería como decir, como la Biblia aclara, de que Adán de alguna manera tenía que ver con toda la etapa de la ley, tenía que ver de alguna forma con un ente vivo, pero que Cristo tiene que ver con un ente vivificante. ¿Eso qué significa? Que tenemos que entender que nosotros como cristianos, la palabra tiene que ser verbo. La diferencia entre el verbo es que el verbo es acción. Entonces, si nosotros no tomamos cada enseñanza y la convertimos en acción, significa que entonces no está el elemento, no estaría el elemento que nos convierte en acción la enseñanza. ¿Cuál es ese elemento? El Espíritu de Dios. Entonces tenemos que sí o sí pasar por el procedimiento. ¿Cuál es el punto que a la mayoría de la gente les cuesta tanto implementar o que realmente nunca se lo dieron de base? Le dijeron, escucha, 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 obedece, obedece, obedece. Pero en medio está el punto que va a determinar que lo que escuches lo puedas obedecer, lo puedas poner por obra. Y entonces accionemos, como hemos dicho, todo ese mundo espiritual. Esa parte intermedia lo dice Deuteronomio 5.1, que es la siguiente. Dice, oigan, escuchen, número uno, para que aprendan. Y si aprenden lo que os acabo de enseñar, entonces no tendréis ninguna dificultad en ponerlo por obra. ¿Sí? Poner por obra es una consecuencia, es solo un resultado de lo que hagamos previamente. La ecuación tiene dos entidades, tiene la X y la Y. La X es escuchar. Si no escuchamos, no sucede nada. La Y tiene que ver con aprender lo que acabamos de escuchar. Si sumamos la X y la Y, sí o sí, no tendremos que hacer ningún tipo de esfuerzo para que eso nos dé un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que eso se accionará, es decir, que en nuestra vida producirá un cambio. Entonces, ¿dónde está todo el misterio? El resultado lo tenemos todo el mundo claro, que sabemos que tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho. El inicio lo tenemos claro, tenemos que saber que tenemos que escuchar todas las enseñanzas. Entonces creo que el único problema está en la I. La I tiene que ver con aprender. Aprender, si lo miras en cualquier diccionario, básicamente lo traducen por modificar la información que hay en la mente. Eso es aprender. Aprender tiene que ver, según todos los diccionarios que he visto, en todos, tiene que ver con que yo recibo una nueva información que me modifica la antigua que yo tenía en mi mente. Eso significa aprendizaje. Fíjate, entonces significa que realmente aprender es sinónimo de arrepentirse, porque nosotros tenemos que el arrepentirse es llorar y todo eso, pero no, arrepentirse es que yo antes pensaba mal y ahora pienso bien. Dicho de otra manera, antes pensaba de forma incorrecta y ahora pienso de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? ¿La tuya o la mía? Ninguna. La forma de Dios. ¿Dónde está la forma de Dios de pensar? En la Biblia. Por eso tenemos que enseñar la Biblia, que es la forma en la que Dios piensa. Básicamente eso es la Biblia. ¿Cómo Dios piensa? La Biblia. Escuchamos la Biblia entonces hablada y al escucharla tenemos que arrancar el pensamiento viejo e inculcar el nuevo pensamiento. Es decir, tiene que en nuestras mentes producirse un cambio. Ok, aprender entonces no es un suceso, es decir, no es yo escucho algo y digo, ok, ya lo he aprendido. No, porque aprender no es entender. Aprender tampoco es memorizar, porque hay gente que dice, ok, yo sé lo que dice el verso y lo memorizo y me lo sé de memoria. Tampoco. Se aprende cuando yo he logrado comprender que esa afirmación es la correcta y a la vez se aprende cuando reconozco que lo que yo antes creía correcto estaba equivocado. Entonces no se puede aprender sin que haya un procedimiento en nuestras mentes. Número uno, el valorar y decir, ok, ese nuevo pensamiento bíblico
es correcto, pero tiene que haber otro, porque tengo que dejar un vacío en mi mente. Tengo que también reconocer que el tema, la enseñanza que yo había tenido hasta ese momento en mi mente estaba equivocada, por lo cual tiene que darse un reconocimiento de error mental. No digo que hayas hecho nada malo, digo que te hayan inculcado una mala idea, que la traías mal o que nunca la aprendiste correctamente. Ok, si yo no reconozco que la idea que tengo en mi mente está mal, si no tengo esa humildad, es imposible que cuando yo valore la nueva verdad, una sustituye a la otra, porque antes esta la tengo que desechar, tengo que reconocer que yo no sabía algo y que ahora la Biblia me ha hecho entender algo nuevo. Ese procedimiento se llama aprender y eso es lo que mucha gente no se para a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque para aprender vas a tener que analizar el verso, vas a tener que profundizarlo, vas a tener que desgranarlo. No se puede aprender algo por el mero hecho de que pases por encima de ello una sola vez. Es como aprender a sumar, tuviste que hacerlo 50 veces. Las tablas de multiplicar, tuviste que hacerlo 50 veces. Todo el aprendizaje, el proceso de aprendizaje en sí es un proceso que conlleva una de las cosas, por ejemplo, repetir. Para todo lo que has tenido que aprender en la vida, lo has tenido que repetir 1.000.000 de veces. Por lo tanto, es imposible que aprendas algo si no lo repites muchas veces. Va a incluir el memorizar. No es solo memorizar, sino que va a incluir que vas a tener que memorizártelo. Pero el número 3 también va a incluir el hecho de que además de que lo estudies, de que profundices, de que lo repitas una y otra vez, va a incluir el hecho de que reconozcas también, hay una condición emocional de reconocer que mi antigua idea estaba incorrecta, tengo que adoptar una nueva. Entonces, desecho esa antigua y dejo lugar a la nueva. Si ese proceso se lleva a cabo, entonces ponerlo por obra no será una decisión de decir, ok, tengo que obedecer algo. Eso no existe. Tú no te planteas y decir, ok, me tengo que sentar en el sofá. Vas y te sientas. ¿Por qué? Porque realmente todos tus actos son solamente la reproducción física de lo que tú crees, de lo que tú entiendes o de lo que tú has aprendido. Te doy un ejemplo. Si tú has aprendido, no lo sé, a cocinar algo de una forma, cada vez que lo cocinas no estás pensando todos los pasos, tú directamente lo procesas. Si te tienes que lavar los dientes, tú no piensas si froto en vertical, en horizontal, si le doy, no, lo haces automático. ¿Por qué? Porque lo que ya has aprendido, tú lo pones por obra de forma automática. Entonces, cuando algo te parece difícil de poner por obra, no es porque sea difícil, es porque todavía en tu mente no lo has aprendido. Entonces, tu mente pone por obra automáticamente lo que todavía de forma anterior tienes registrado en tu mente. Si logras realmente cumplir el proceso de aprendizaje, lo pondrás por obra, te digo un dato, lo pondrás por obra sin darte cuenta. Solo, sin darte cuenta, darás gracias. Sin darte cuenta, valorarás lo que ha hecho alguien. Sin darte cuenta, darás gracias por todo lo que te han ayudado. Sí, todo lo harás de forma automática, porque, vuelvo a repetir, poner por obra o accionar algo es solamente darle al play, es solamente reproducir con tu cuerpo y tu ser o tu boca y tus palabras lo que ya has aprendido. Toda la dificultad está en aprender, lo demás es automático. Eso es lo que sentía tan profundamente necesario de explicar, sí, en esta mañana para que realmente lo pudiese entender. No basta con leer, no basta con escuchar este audio, vas a tener que escuchar este audio a lo mejor 3, 4 veces, 5. ¿Cuántas las haces escuchar? No lo sé, las que tú necesites para realmente llegue un momento donde digas, ahora lo he entendido. ¿Cuándo sabes el ahora lo he entendido? Porque también entiendes que lo estaba haciendo mal. O sea, que hay algo que te habían enseñado mal anteriormente o que no te lo habían enseñado. Entonces, ese es el momento. Cada uno va a necesitar una repetición, cada uno va a necesitar leerlo, irse a la Biblia, estudiarlo, ver el significado. Cada uno va a necesitar, según la flexibilidad, según la dureza de mente, según un montón de patrones, según lo profundo que te lo hayan enseñado de otra manera o si no te enseñaron nada, según la incredulidad, según una serie de factores, cada uno va a necesitar estudiarlo, releerlo, ponerse una nota en la puerta, ponerse recordatorios, ponérselo de fondo de pantalla. Cada uno va a necesitar un montón de cosas y habrá gente que solamente lo leerá una vez y dirá, ostras, esto lo entiendo. O a lo mejor un área la entenderá fácil y otra difícil. No importa. Como aquí no hay comparación, lo que importa es que cada uno lo aplique. El tema es que tú lo leas repetidas veces, veas el vídeo no una vez. Todos los vídeos que tenemos subidos en los YouTube y todo, con una sola vez que los veáis,
prácticamente me atrevo a garantizar que es imposible que podáis llevar a cabo ninguna de las cosas que se enseña. Es imposible, ¿por qué? ¿Porque alguno de vosotros está haciendo algo mal? No, porque la mente es casi imposible, tendríamos que hablar de Einstein, es casi imposible que tu mente y mi mente logre modificar una lección que había aprendido si no se la repetimos 50 veces, si no la estudiamos en profundidad, si no la leemos detenidamente. Es imposible. Ese proceso no lo puede evitar absolutamente nadie. Tendríamos que hablar de gente superdotada con capacidades superiores. No se puede. Todos nosotros, humanos, necesitamos repetir una cosa 20 veces para que nuestra mente borre lo antiguo y ponga lo nuevo. Ese es el proceso donde verdaderamente hay que hacer la inversión. Todos los vídeos anteriores, si los vuelves a ver, te darás cuenta que hay un montón de cosas que las escuchaste en aquel momento, pero que no las has llevado a cabo. ¿Por qué? Porque no las aprendiste. El concepto donde toda la importancia radica es en el concepto aprender. Y te dejo lo último y ya, sí, que me estoy alargando. Sí, 2 capítulos más adelante en Deuteronomio encontré lo siguiente. Vuelve a repetir el mismo tema del que te estaba hablando, Deuteronomio 7:12, porque dice así, dice, y entonces sucederá que porque escuchas estos decretos, número 2, y los guardas, guardar en la Biblia es aprender, aprenderlo, y los guardas, y número 3, los cumples, cumplir es obedecer o poner por obra, dice, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo, su misericordia que juró a tus padres, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Aquí confirma que Dios no se mueve, Dios no se activa. Hay gente que está esperando que Dios haga algo, hay gente que está esperando y diciendo, pero ¿por qué Dios no hace tal? Porque Dios te está esperando a ti. ¿A qué estás esperando? A que escuches, ¿no? A que lo que hayas escuchado lo hayas estudiado como si estuviese en una universidad y lo estudie, lo subraye, lo repase, te lo memorice y lo hayas estudiado como si pudiese ponerlo en un examen mañana, un examen sorpresa.